Es fundamental que el Congreso de la República cuente con una agenda legislativa que le dé viabilidad a la aprobación de leyes que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestro país. La elaboración y aprobación de leyes debe ser un proceso congruente con las necesidades de la sociedad guatemalteca en el siglo XXI. Los diputados tienen la responsabilidad de propiciar una legislación transparente, moderna y ética que promueva los cambios necesarios para hacer de Guatemala el país que todos queremos, con muchas oportunidades. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Agenda Legislativa para el Desarrollo, para lo cual nos acompaña el señor diputado Roberto Alejos, ex constituyente de la República de Guatemala y presidente del Congreso de la República en 3 oportunidades. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. No, pues muchas gracias por la oportunidad. ¿Cuál es el papel que debe desempeñar un diputado en el Congreso de la República? Más que en el Congreso de la República, el papel que debe jugar un diputado nosotros lo dividimos en 3 partes. Hay un papel que es el que la población ve o quisiéramos que viera, que es el tema de legislar, es decir, estar en el Congreso de la República para contribuir, vigilar, poner su parte para que se aprueben ciertas leyes en este país. Pero eso es solo una parte. Que es sumamente importante, pero a mi criterio no es necesariamente la más importante. La otra es el papel de mediador que debe tener el diputado ante su electorado y ante la población. Debe ser el enlace entre la población y los demás organismos de Estado para que realmente los deseos de esa población que votó por uno los conozca el Estado. Y el papel más importante en esta época es el de fiscalizar. El diputado tiene ese mandato constitucional de ser un fiscalizador del quehacer del Estado, porque debe de vigilar los intereses de la población que lo eligió. Y ahí tenemos un gran reto, pero también se ha estado hablando de una reforma constitucional. ¿Es necesaria o no una reforma constitucional? ¿Es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente o no es necesaria en este momento? El tema de las constituciones es un tema tan... diría yo, tan viejo en este país, suena tan común y corriente. Cambiemos la Constitución como que fuera cambiar de carro, que no es tan fácil como lo quieren hacer para cambiar la Constitución. Aquí tuvimos Constitución en el 45, en el 55, en el 65, en el 85. Nosotros los constituyentes presumimos que esta es la mejor Constitución que ha tenido el país. Presumimos de que es probablemente una de las mejores constituciones. En su época era ejemplo de constitución a nivel latinoamericano en materia de modernización del Estado, de defensa de los derechos humanos, de todo el tema de transparencia y participación ciudadana. Tocar la Constitución es un tema sumamente delicado. Y es cierto, hay que hacerle algunas reformas a la Constitución, porque en 1985, cuando hicimos la Constitución, el contexto histórico era uno. Ahora, 27 años después, uy, qué feo suena, es diferente. Ya no estamos en una época de violación constante a los derechos humanos. Ahora, señor expresidente del Congreso, a su criterio, ¿qué retos tiene el Congreso de Guatemala en estos 3 años y medio? Primero, recuperar alguito de credibilidad ante la población. Es el primer reto que tiene el Congreso. Realmente es un Congreso muy desprestigiado, merecidamente desprestigiado, cuando vemos 80 y pico días hábiles sin trabajar. Eso es lo que la población ve. Aunque estemos en sesiones de comisión, aunque estemos en permanente relación de mediación, aunque estemos fiscalizando, lo que la población oye son que son 80 y pico días sin celebrar una plenaria, sin aprobar una ley. Es primer reto. Segundo es mantener esa relación con la sociedad civil para que realmente el Congreso haga lo que quiere la población, no lo que quieren los diputados. Y eso lo tienen que ir aprendiendo los políticos. Nosotros somos representantes de esa población y en el Congreso tenemos que hacer lo que la población nos pida, no lo que nosotros querramos. Y el tercero es hacer el Congreso un organismo realmente funcional, estable, fuerte, como quisiéramos que fueran también las demás instituciones del Estado. Usted dice que uno de los retos es hacerlo funcional. Contamos con 158 diputados actualmente, ¿y de qué manera podemos hacer para que se agilice la aprobación de leyes?
Nosotros presentamos finales del año pasado un estudio completísimo, una iniciativa de ley estudiada por años para reformar la ley orgánica y de régimen interior del Congreso. La intención de esa iniciativa de ley que tuvimos el honor de presentar realmente está encaminada a eso, a que el Congreso realmente sea una institución ágil, que las leyes que están pendientes, que ya fueron consensuadas, que son necesarias para el país, no se entrampen producto de una interpelación, no se entrampen producto de que alguien esté haciendo campaña anticipada y se oponga a todo, que realmente tengamos mente de nación y hagamos que las leyes que son necesarias realmente caminen. Pero para eso hay que reformar nuestra ley orgánica. Ya hay una propuesta seria, muy estudiada, con el respaldo de la academia y que tenemos que aprobarlo a la brevedad posible. Y ese es el enfoque correcto, como usted muy bien lo dijo, cambios con un enfoque de nación para que los guatemaltecos tengan mejores oportunidades. Mencionó la reforma a la ley electoral de partidos políticos. ¿En qué consiste? Poder elegir unipersonal, es decir, en forma directa a los señores diputados, elegir a los gobernadores. ¿A qué tipo de reforma nos referimos o al tema de financiamiento de las campañas? Parte del problema es la forma en que elegimos a los diputados o diputadas. Debería de ser a mitad del periodo, porque ahorita la ola que elige a los candidatos a alcaldes, la ola que elige al candidato a presidente, se lleva de coladita a los diputados sin que sepamos quién es, de dónde viene, cuál es su plan de trabajo, cuáles son sus promesas de campaña. Ese es un tema importantísimo. Partidos políticos verdaderos. Debemos crear instituciones que inclusive trasciendan generaciones, como lo vemos en Honduras, por ejemplo, con partidos de más de 100 años. Las organizaciones exitosas en el mundo son instituciones constantes, que tienen su misión, su visión y sus objetivos claros, de mediano y largo plazo, no cortoplacistas como los partidos políticos de este país. Para no pelar a nadie, me voy a pelar yo mismo. Yo fui diputado a los 23 años. Cuando yo llegué al departamento de Jutiapa pidiendo que votaran por mí para ir a hacer una nueva constitución, no habían candidatos a alcalde, no había candidato a presidente, ningún partido estaba gobernando, ni siquiera sabíamos cuándo iban a hacer las elecciones. Uno realmente tenía que salir a vender la idea de una nueva constitución. En mi caso, pertenecía a un partido que tenía más de 38 años de existir, el Partido Revolucionario. Entonces yo vendía la idea de voten por el Partido Revolucionario, representado ahora en un joven, para mantener nuestros ideales, nuestra forma de pensar, nuestro plan de trabajo, lo que tienen 38 años de conocer. Y entonces hoy en día todavía digo, no gané yo, ganó el partido, ganó la gente de base del partido, ganó la ideología, ganó esa lucha de la izquierda contra el anticomunismo de esa época que estaba representado en MLN, porque eran instituciones sólidas. Vamos a un corte y continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. Señor expresidente del Congreso de la República, Guatemala es un país rico en recursos naturales, por ejemplo en la parte minera, en la parte energética, hidroeléctrica, eólica y también la parte petrolera y otros recursos más. ¿Qué debemos hacer enfocados en la parte de la ley minera para aprovechar nuestros recursos naturales al máximo? Primero coincido totalmente que este es un país bendito por Dios. Aquí jugamos lotería y al día siguiente nace el maíz, ¿verdad? Porque cuando se caen los maicitos ahí, y eso realmente no lo hemos sabido aprovechar. Ese es un país de veras millonario en recursos naturales, en paisajes, y realmente hemos confundido el tema de proteger eso con poder explotarlo sanamente. Y es precisamente la falta de leyes adecuadas la que no nos ha permitido el tema. Yo creo que hay que hacer cambios en la ley de turismo, que es un tema importantísimo que genera realmente ingresos enormes. Necesitamos urgentemente una ley de minería que deje las reglas claras de una vez por todas y que evite esa especulación de qué va a pasar con el tema minero. Hay muchísimos países que han sido exitosos en respetar su ambiente y explotar los recursos como debe ser. El tema de las hidroeléctricas, por ejemplo, parte de nuestro grave problema es lo caro de la energía eléctrica cuando tenemos
recursos naturales que facilitarían el tema. Ojalá cada municipalidad pudiera generar la energía para su propio departamento, para su propio municipio y contribuir realmente a la descentralización del país, generando los recursos que necesita la población para poder salir adelante, porque lo que más necesitamos son servicios, ¿verdad? Es importante las estrategias a niveles municipal, departamental y comunitario para la atracción de inversiones. Ahora, en el tema de la conflictividad social y el convenio 169, ¿cómo ayudaría la reglamentación de este tema para ayudar a la generación de empleo y el desarrollo rural de nuestro país? Lo que pasa es que hemos politizado el desarrollo rural. Tenemos que ser más prácticos, menos reglas, menos reglamentos, menos leyes y más capacidad de trabajo. Nuestro campesino, y suena mal decir nuestro porque no somos propietarios de ellos, pero realmente la gente que se dedica a la agricultura lo que quiere son créditos blandos, con intereses bajos, facilidades de pago, poder tener mercado para sus recursos con ley o sin ley. Aquí lo que necesitamos realmente es provocar la productividad y eso se genera con una igualdad de condiciones y de facilidades para el tema. Los reglamentos son buenos, pero vienen a veces a complicar el tema. Guatemala está lleno de mujeres trabajadoras, de hombres trabajadores que lo que quieren es una oportunidad de trabajo, que realmente se les dé los recursos para salir adelante sin tanta complicación. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar discutiendo la ley de desarrollo rural cuando en el campo la gente se está muriendo de hambre? Entonces es bien contradictorio que nos peleemos por leyes y reglamentos cuando lo que necesitamos son acciones productivas para la población. Coincidimos con usted, señor expresidente, nuestro país necesita cerca de 4 millones de empleos. Desde hace años está en el Congreso la iniciativa para la ratificación del convenio 175 de la OIT, que es la flexibilización laboral, el trabajo a tiempo parcial. ¿En qué proceso va y cómo deberíamos hacer para que se apruebe esta legislación que flexibilice y que más mujeres, inclusive una madre soltera, una viuda con 5 hijos, si no puede trabajar a tiempo completo, pueda trabajar media jornada y recibir sus prestaciones laborales? Es el mismo caso, politizamos esa iniciativa. La iniciativa en la legislatura pasada pasó su primera lectura, pasó su segunda lectura y cuando estábamos a punto de aprobarla la paramos para poderla llevar a mesas de diálogo y de negociación donde la ley se murió y realmente, digamos, sí está parando generación de nuevos empleos, pero es porque hay información equivocada en los compañeros y compañeras de los sindicatos, porque realmente es esa confrontación ideológica que nos hace tanto daño y que hace rato se cayó cuando se cayó el muro, nos está causando problemas. Aquí yo estoy totalmente de acuerdo, las mujeres nos están ganando la batalla y tenemos que admitir que trabajan muchísimo más que nosotros. Es esa responsabilidad de que se han convertido en cabezas de hogar, pero no tenemos guarderías suficientes para que dejar donde dejen a sus hijos, quién se los cuide, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que generar empleos parciales, yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en una fundación que estamos manejando, estamos promoviendo los trabajos técnicos con un enfoque realmente dirigido hacia el tema mujer, pero si no reglamentamos la forma de darle sus prestaciones, de tener horarios respetando el Código de Trabajo, nos cuesta mucho más. Pero el problema es que se politiza el tema de las leyes. ¿Cuál es la fundación en la cual están haciendo este tipo de trabajo? Nosotros hicimos una realización, cuando digo nosotros estamos hablando de la familia, le pusimos el nombre Alejos con Descaro para que no se diga que recibimos fondos públicos, que no se sabe dónde está, quién es y que si es un nombre para nada. Descaradamente la familia, en la medida de nuestras posibilidades, invertimos en proyectos de formación y de capacitación para el trabajo, que son los temas que realmente necesita este país, trabajos técnicos de corto plazo, donde la gente empiece a recibir recursos de forma inmediata, donde se le pueda dar oportunidades a la población en el cortísimo plazo, donde realmente lo que hace falta es precisamente oportunidades de demostrar de lo que somos capaces los chapines y las chapinas. Y seguramente que tenemos unas grandes fortalezas y potenciales. Ahora, nuestra Guatemala necesita una libre competencia, productos, servicios, para que más población pueda tener acceso a los mismos, y usted lo sabe ampliamente.
¿Cómo va el proceso de la aprobación de una ley de competencia que favorece a todos los guatemaltecos en general, pero también ayuda en los requisitos y los acuerdos internacionales que tenemos en el marco del DR-CAFTA, en el acuerdo de asociación con Europa que estamos firmando recientemente? Mire, en la legislatura pasada, el presidente de la Comisión de Economía, precisamente un diputado muy activo, sacó los dictámenes de una serie de leyes que nosotros le llamamos de reactivación económica, porque el país ha estado económicamente activo y la forma de manejarlo ha venido parando la economía del país. Esas leyes están dictaminadas, están consensuadas, tienen el visto bueno de los distintos sectores y están ahí listas para ser aprobadas. Pero tenemos un Congreso que no camina porque tenemos una campaña anticipada, un choque entre los dos partidos que se pelearon la elección en las pasadas elecciones, entre el primero y segundo lugar, que creen que la competencia sigue y no saben que ya terminó y ahora hay uno que tiene que gobernar y el otro que hacer una oposición constructiva. Y ese choque entre esos dos partidos que no han terminado con la campaña política tiene paralizado el Congreso, y con eso paralizado una serie de leyes como esta que son importantes. Importante dejar las diferencias y ver hacia unas políticas de nación de mediano y largo plazo. En Guatemala es importante promover el emprendedurismo, por ejemplo en México, en Colombia, y también es importante en Guatemala que lo promovamos a través de una ley como lo hacen estos países. ¿Qué están haciendo en el tema de competitividad? La ley es buena. Cualquier ley que promueva beneficios para la población, bienvenida. Pero yo creo que no es necesario que tengamos una ley para realmente apoyar a las y a los jóvenes emprendedores que están deseosos, en serio. Quiero insistir en el tema. Lo que la juventud en términos generales necesita es una oportunidad de demostrar de lo que somos capaces las y los guatemaltecos. Para eso no se necesita una ley, se necesita voluntad política para no oponerse a los créditos blandos, al microcrédito, para no oponerse a esa serie de oportunidades que la juventud, que de una u otra manera ya está en una actividad no muy sana por culpa de esa falta de oportunidades en el área que sí es sana, ya está trabajando. Y lo que tenemos que hacer es eso. Falta de credibilidad a la juventud en todo el sistema, en el sistema político, en el sistema de gobierno, y falta de oportunidades. Ahí es donde tenemos que romper esos paradigmas y reenfocar a la juventud hacia el camino del desarrollo. Vamos a un corte y luego continuamos con inversión y desarrollo. Continuamos con Inversión y Desarrollo y el programa con el señor expresidente del Congreso de la República de Guatemala, señor Roberto Alejos. Es importante la transparencia para que un país pueda salir adelante. ¿Cómo va el tema de la ley de transparencia y el enriquecimiento ilícito? La transparencia es importante en todo, hasta en la vida personal. El ocultar las cosas, el tratar de que la gente no se entere es lo que a veces nos causa graves problemas en cualquier tipo de relación. En la legislatura pasada tuvimos el honor, y lo decimos con mucha satisfacción, de haber aprobado la ley de libre acceso a la información, la ley de las comisiones de postulación que dieron la transparencia en la elección a todo tipo de cargos públicos, y así aprobamos una serie de leyes encaminadas al tema de la transparencia. Pero faltan leyes. Aquí es urgente realmente que podamos fiscalizar a través de algunas reformas el manejo de los fondos públicos, y esa es parte de la reforma política que queremos hacer. Por ejemplo, el manejo de los fondos de un partido político debe estar en manos del Tribunal Supremo Electoral al 100%. Debe tener acceso a las cuentas bancarias de todos los partidos políticos para saber qué dinero recibió, de dónde lo recibió y en qué se lo gasta. Y el dinero del Estado tenemos que entender que es de la población y no de los funcionarios. Entonces, mientras más reglas pongamos, mientras más abramos las puertas a la fiscalización, nos va a ir mejor como país, de manera que, por lo menos nosotros, nos llaman los corbatas moradas, el bloque independiente va a pelear duramente para que esas leyes del enriquecimiento ilícito y todas las leyes que fortalezcan a la Contraloría de Cuentas se aprueben lo más pronto posible. Y ojalá que pronto se aprueben en el Congreso de la República, porque es muy importante optimizar los recursos. Ahora, usted ha sido un político con una trayectoria desde muy joven, como lo decía, desde cuando tenía 23 años,
como constitucionalista, como diputado, ha sido presidente del Congreso de la República en 3 oportunidades, hoy integra y lidera y sirve para tender puentes en el Congreso con una visión de nación. Siendo presidente del Congreso en 3 oportunidades, ¿cuál es el balance? ¿Qué resultados ha aportado usted al país en ese sentido? Bueno, primero, durante estos 3 años tratamos de demostrarle al país entero y sobre todo a la clase política que no es confrontando como se arreglan las cosas. Somos una sociedad muy confrontada. Tenemos que aprender a vivir todos por igual como guatemaltecos y guatemaltecos. Nacimos bajo un mismo techo. Nosotros decimos, hagamos todo por Guate. Es nuestra Guate, nuestra Guatemala. Merecemos una Guatemala mejor los guatemaltecos y las guatemaltecas. Y ese tema de dialogar para ponernos de acuerdo, pero ponernos de acuerdo para mejorar como país, debe ser realmente una herencia, una forma de vida. Nos sentimos muy orgullosos de haber pasado leyes como la misma ley de la inversión público-privada, que fue ejemplo en toda Latinoamérica y que nosotros esperamos que algún día funcione para jalar inversión extranjera. Dejamos encaminadas una serie de leyes en favor del tema de la maquila, de las mejoras salariales, de abrir las oportunidades. Leyes realmente que pueden beneficiar realmente a que vengan fondos que del exterior, porque en Guatemala ya no tenemos de dónde generar más fondos, precisamente porque no tenemos las reglas claras aún entre guatemaltecos y guatemaltecas, como lo que nos pasa con la minería y los demás temas de los recursos naturales. Lo que hay que generar es confianza, y sobre todo confianza en el manejo de la cosa pública en todo sentido, y esperamos haber podido durante estos 3 años transmitirle a la población eso. Es dialogando, es poniéndonos de acuerdo, es siendo honestos en el manejo de las cosas que no son nuestras, y sobre todo es proyectando trabajo y más trabajo por Guate, que esperamos que el país salga adelante. Y con toda esa experiencia acumulada de la cual usted ha hablado, usted es un líder nacional de la región de Centroamérica y del Caribe, y ese eslogan de todos por Guate suena muy bien. ¿Qué deberíamos hacer para alcanzar acuerdos de nación similares a los que alcanzó España, por ejemplo, con los pactos de la Moncloa que nos comentó en su momento el presidente Felipe González, o como los acuerdos de la concertación en Chile, que también nos habló el presidente Lagos, la presidenta Bachelet, o lo que hizo el presidente Lula en Brasil, que logra sacar a 27 millones de personas de la pobreza? ¿Cómo podemos lograr esos acuerdos de nación y que realmente logremos un trabajo en equipo? Porque Guatemala somos todos, donde el sector político, el sector empresarial, las organizaciones campesinas, sociales, los sindicatos, la academia, todos vayamos tras un plan de nación, tras reencauzar a nuestro país. Primero, gracias por lo de líder nacional. Realmente creo que no me lo merezco. Tratamos de proyectarnos a nivel de toda la nación, de viajar a nivel de la región para tratar de copiar todo lo bueno y tratar de aprender de todo lo malo en este experimento que hemos tenido en América Latina. Hay palabras que lo dicen todo: pactos de la Moncloa, acuerdos de tal cosa. Es realmente eso. Lo que Guatemala necesita es un gran acuerdo de nación, un verdadero pacto de gobernabilidad, un verdadero diálogo para que realmente todas y todos por Guate, como decimos nosotros. Aquí Guatemala es una sola, solo hay guatemaltecas y guatemaltecos viviendo bajo el mismo techo, y al final, si no salvamos a este país, no nos salvamos nosotros. Las guatemaltecas y los guatemaltecos hemos tenido una característica, y es que no nos dejamos derrotar. Guatemala tiene una serie de problemas a través de toda la historia, pero todas las luchas las hemos ganado. Yo creo que esta crisis por la que atraviesa el país no es la excepción. Tenemos que trabajar todas y todos por Guate, salir adelante y realmente no dejar que lo malo que hay en el mundo y que se ha transferido a este país nos gane la lucha. Nuestro país es un país de gente joven. Más del 70% de la población tiene menos de 30 años y el 51% de la población es mujer. ¿Qué vamos a hacer en el tema de juventud y a la mujer para darle las oportunidades para la generación de empleo, la parte económica, para que puedan educarse, tecnificarse y capacitarse y sacar adelante a esta población, que es un gran potencial que tiene nuestro país? El tema es el mismo. Realmente, si no nos ponemos de acuerdo, la juventud
la mujer, los pueblos indígenas, todos los excluidos y excluidas de este país no van a recuperar la credibilidad en la clase política, no van a recuperar la credibilidad en el Estado y las cosas entonces no van a cambiar. Tenemos realmente que demostrarle al mundo entero, a Guatemala, pero sobre todo a cada uno y a cada una de las guatemaltecas que estamos haciendo las cosas diferentes, que de veras estamos luchando por Guate y que confíen en que es cierto que Guatemala ha tenido problemas por culpa de sus dirigentes, pero sabemos quiénes presumimos de ser dirigentes diferentes, que queremos hacer las cosas diferentes y que también en política hay gente sana que está pensando en Guatemala y que está pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en heredar la Guatemala que de veras nos merecemos. Es difícil hacerlo si seguimos los mismos gobernando el país. Para poder hacer cosas diferentes hay que hacerlo con gente diferente. ¿Dónde está la gente diferente? En estas mujeres, en esos representantes de los pueblos indígenas y sobre todo en esa juventud que no ha participado por falta de oportunidad, pero ante todo por falta de credibilidad. Y para concluir, con ese cúmulo de experiencias que usted tiene, ¿cuál sería su mensaje final para ese trabajo en equipo, para esos acuerdos de los cuales ya explicó, pero también para que los diputados distritales hagan su labor de ser generadores de mejores oportunidades en sus distritos para armonizar con los gobernadores, con los alcaldes, con todo el liderazgo comunitario? Tenemos más de 33,000 comunidades para que llegue el desarrollo rural integral y para que logremos prácticamente sintonizar a las dos Guatemalas, a la Guatemala metropolitana, que es lo más avanzado desde Puebla en México hasta Bogotá en Colombia, y a la Guatemala rural. Primero son esas comunidades que no han sido tomadas en cuenta a través de sus organizaciones comunitarias que tienen muy clara cuál es su problemática y cómo salir de ella, pero no tienen quien los escuche, no tienen realmente quien los apoye, no tienen realmente alguien que los represente. Y ahí es donde nosotros tenemos realmente que tener los ojos puestos en por quién votamos. Realmente quien elegimos nos está representando, es nuestra voz ante el Congreso, es realmente alguien que trabaja por nosotras o nosotros. La verdad que en la mayoría de los casos no es así. Y cuando vemos eso hay dos caminos: o pensamos bien por quién vamos a votar a la próxima, para lo cual falta mucho, o nos involucramos y hacemos las cosas nosotras y nosotros, que creo que es lo que hace falta en este país. Que saquemos a los que no sirven y entremos a batear, o entren a batear la gente que no ha tenido la oportunidad de gobernar. Necesitamos más y mejores gobernantes, tanto hombres como mujeres. Necesitamos más participación en todos los sectores. Señor diputado del Congreso de la República, señor expresidente del Congreso, muchas gracias por haber estado en Inversión y Desarrollo. Estamos seguros que todavía le queda un camino importante por recorrer y capitalizar esa experiencia política que usted tiene para el desarrollo de Guatemala. La consolidación del régimen democrático y de un Estado de Derecho exigen del organismo legislativo un funcionamiento que garantice la representatividad, la legalidad y la transparencia en todas sus actuaciones. Dentro del Congreso de la República existen diferentes comisiones de trabajo que deben encargarse de temas específicos para lograr la coordinación y mejora de resultados en los sectores que representan. El Congreso de la República de Guatemala enfrenta una serie de retos y desafíos para la creación y mejora de la legislación para propiciar un mayor desarrollo económico, social y humano. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida,